Está con nosotros el ministro de Salud, Juan Carlos Calvi Montes, quien ha sido consultado, evidentemente, antes de tocar este tema aquí en este espacio televisivo. Y le agradezco, ministro, porque creo que más allá de la conferencia de prensa que brindó el pueblo boliviano, necesitaba con tiempo una explicación larga de lo sucedido con el magistrado Cusi. Empezaré preguntándole, ministro, ¿usted dónde ejerció? ¿Dónde practicó la medicina? Santa Cruz, en la Caja Petrolera. ¿En la Caja Petrolera? ¿Cuántos años estuvo ejerciendo, ministro? Como 4 años. 4 años. Como médico general, tengo entendido. Médico general. Médico general. Ministro, ¿cómo se siente después de todo lo que ha significado el capítulo Cusi, el revelar el tema de su enfermedad? ¿Cómo se siente usted? Yo me siento tranquilo porque la intencionalidad de estas declaraciones ha sido, ante todo, proteger al magistrado Cusi. Proteger porque yo veía que le estaban haciendo una exposición demasiado riesgosa a él y a la población. Puede estar muy discutido el tema de los mecanismos de infección, de transmisión de la enfermedad, etcétera, pero lo real era que en las imágenes que se mostraba, el magistrado Cusi no se lo estaba manejando adecuadamente como un paciente que tenía una patología, no solamente una, sino 2 patologías que tienen un alto nivel de infección y de transmisión. ¿La idea era protegerlo a él o proteger a la población? A los dos, a él y a la población. ¿Por qué? Porque había un entorno que estaba muy cercano a él. Si tú te fijas en algunas imágenes, incluso el magistrado en determinado momento salió de un centro de salud con una vía central, salió con un suero, y se lo ven en las imágenes que el suero se infiltra, y se ve al personal que estaba alrededor de ellos sin ninguna medida de bioseguridad. Sí, se lo vio al personal de salud lo mismo, y cuando se consultó al personal de salud si se les había advertido de algo, ellos dijeron absolutamente no, no se nos informó absolutamente nada. Porque lo que le dijeron, ministro, es, primero, que usted le decía a la población, cuídese de que del contagio del SIDA. No fue específicamente. ¿Contagia? Eso no fue específicamente, es el concepto. Yo dije, hay que tomar las previsiones y hay que protegerlo al paciente, pero también hay que proteger a la sociedad. Porque fíjate, no es solamente el problema de esta enfermedad inmunológica, también es el tema de la tuberculosis, ¿no? Que también es una enfermedad que se transmite, y se transmite por unas gotitas que se denominan gotitas que se transmite al hablar. Unos dicen cuando hay un ambiente cerrado, pero al final se transmite media vez. Los porcentajes de transmisión directa o no directa serán discutidas, podemos discutirlo, pero lo real es que no había un manejo adecuado ni del paciente ni del personal de salud que lo estaba atendiendo. Voy a dejar el tema del VIH un segundo. Usted quiere referirse a la tuberculosis. ¿Alguien con tuberculosis es peligroso para la salud pública? Si no se hace un tratamiento adecuado y si no se toman las medidas de bioseguridad adecuadas, sí. Porque esta enfermedad también sí es contagiosa, es una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es la política en el país para gente con tuberculosis, para que no contagie y se vuelva un peligro en la sociedad? Primero que desde el programa nacional nosotros proveemos medicamentos gratuitos, ¿no? De acuerdo al esquema que define el especialista, ¿no? Hay un esquema determinado con un número determinado de medicamentos, con un tipo determinado de medicamentos y una forma adecuada de tomar los medicamentos. Pero también se le recomienda al paciente tener cuidado. Primero que tiene que estar protegido, se tiene que andar con un barbijo y se recomienda en muchos casos un tipo de barbijo que debe proteger, tener los ambientes abiertos, completamente ventilados para que esas gotitas que transmiten esta enfermedad no puedan estar en el aire permanentemente y puedan ser objeto de contagio a otras personas. Entonces hay mecanismos. Cuando uno habla de los procedimientos de tratamiento en una familia, un paciente con tuberculosis en una familia inmediatamente nos lleva a nosotros a determinar que el resto de la familia tiene que hacerse estudios complementarios para determinar si no están contagiados. Por eso hablamos de que hay un riesgo en el contagio de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad fácilmente transmisible si no se toman las medidas de seguridad y si no se está tomando los medicamentos adecuados. Estamos hablando de tuberculosis. De tuberculosis. A ver, ministro, pero con una persona con tuberculosis que no toma sus medicamentos, ¿qué hacemos? Es doblemente peligroso.
¿Por qué? Porque el paciente que no toma un esquema determinado que le ha designado su especialista, inmediatamente hace resistencia a los medicamentos y tiene que pasar a un siguiente esquema, mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y si no toma, tiene que pasar a un tercer esquema. Ok, pero se vuelve un peligro para todos. Claro, incluso para él, porque ya una vez que se ha hecho resistente a los medicamentos, el paciente va a terminar ya con complicaciones mucho más severas que son consecuencias de la tuberculosis. ¿Y qué hacemos? Y generalmente terminan en terapia y terminan los pacientes falleciendo. ¿Y qué hacemos con esas personas que no han tomado sus medicamentos y están en la calle? ¿No hay una política para ellos? Por eso, el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento especial porque es un tratamiento personalizado. No, más allá del tratamiento, doctor, más allá del tratamiento, que lo cumple o que no lo cumple, y salen con la tuberculosis a la calle y pueden contagiar. En la calle es un poco difícil porque en la calle siempre hay ventilación, hay digamos un riesgo menos. Hablemos de lugares cerrados. Lugares cerrados. Ok. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esas personas que están poniendo en peligro a la población en el marco de la tuberculosis? No tenemos una política al final. Tenemos una política de gobierno porque el personal de salud tiene la obligación de rastrear, como decimos, de buscar a los pacientes con tuberculosis e inmediatamente se los identifica, se da parte a los programas nacionales que tienen su representación en cada uno de los departamentos para que se inicie el tratamiento respectivo con ese paciente. Y por eso el tratamiento es gratuito y el paciente los tenemos identificados y el personal de salud tiene que personalmente encargarse de que el paciente tome su medicación conforme está prescrito por el médico. Ministro, vuelvo al tema del VIH. Usted me dice que su intención era cuidar al paciente, cuidar al magistrado Cusi y cuidar a la gente que estaba alrededor, especialmente a quienes tenían que tratarlo en el tema de la intravenosa y todo, en plena asamblea y el juicio. Eso entiendo, ¿verdad? Pero era necesario sacar a la luz la enfermedad del magistrado. Una semana antes yo había hecho una conferencia de prensa alertando sobre los riesgos que estaba teniendo. No hubo eco porque se seguía manejando de la misma forma. Lo que yo he reconocido ha sido que tal vez fue un exceso de mi parte el haber declarado de la forma como lo hice. Por eso también pedí disculpas a la población y a él mismo le pedí disculpas por haber hecho este exceso. Pero también vayamos a la contraparte de los otros. Tal vez algún día cuando tengamos que ventilar estos temas vamos a mostrar alguna documentación de personal de salud que me hizo llegar de forma escrita y me decía, si no hubiera sido usted ministro, nosotros no hubiéramos sabido que el paciente tenía esta complicación porque no nos avisaron a nosotros, no nos dijeron para que nosotros tengamos las medidas de bioseguridad en el tratamiento. Después de que usted lo dijo, médicos le enviaron a usted, le agradecieron por decir que tenía... Bueno, en el fondo creo que sí, porque me hicieron llegar una nota diciéndome que por las declaraciones que yo hice, ellos recién se enteraron que había esto y que ellos no conocían. ¿Y eso qué es? ¿Una falla de salud, doctor? Por eso, cuando la norma dice que el personal de salud debe ser informado de esta enfermedad por el paciente o por los tratantes para que uno tenga las medidas de bioseguridad. Pero, ¿se lo dijeron los de la caja petrolera donde lo estaban tratando? No voy a hablar del tema ese, pero tengo yo la certificación de profesionales en salud que me manifestaron que ellos no tenían conocimiento de que el paciente portaba esta enfermedad y por lo tanto ellos se sentían, si vale el término, no sé si aliviados o agradecidos por las declaraciones que hice, porque a partir de ahí ellos no discriminaron al paciente, pero empezaron a tomar medidas de bioseguridad porque se tiene que tener ciertos cuidados para hacer la atención de los pacientes. El presidente salió a decir que ahora quienes lo trataron se están haciendo exámenes complementarios. Decía, ¿cómo? Si los médicos están viendo si no se han contagiado porque no sabían que tenía CUS, ¿esto fue cierto, no es cierto lo que dijo el presidente? Mira, el tema de la enfermedad nos lleva a todos, a algunos. Yo por ejemplo, ¿no? Cuando hago mis estudios de rutina, les pido que me hagan todas las pruebas establecidas, ¿no? Y uno así no se siente seguro de lo que tiene, ¿no? Yo no quisiera ya entrar al tema específico de los profesionales que nos han llamado, porque ellos nos han pedido también absoluta reserva. Nos han pedido mucha reserva, nos han pedido
que ellos no quieren verse involucrados, porque es difícil decir luego un médico se está haciendo esta prueba, porque bueno, va a haber cierto temor de la población de que haya sucedido. Hay muchos estigmas todavía. Pero eso amerita mínimamente una llamada de atención al centro médico, que no está llevando bien un protocolo, me imagino. Bueno, estos son ya mecanismos internos que nosotros estamos ajustando internamente en el Ministerio. Perdón, sin decir quién es ni de dónde. ¿Qué se está haciendo con estos centros que, según usted, señor ministro, no le avisaron a los médicos de la enfermedad de CUSI? Pues estamos tomando las medidas administrativas internas. ¿Cuáles son esas medidas? No lo voy a manifestar ahora para no profundizar más la polémica, pero nosotros sí estamos tomando algunas medidas administrativas internas. ¿Administrativo significa despidos? No necesariamente porque, bueno, usted sabe que para despedir a una persona hay que abrirle un proceso administrativo, tiene derecho a la defensa, tiene muchas cosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Ministro, pero hay medidas administrativas que uno tiene que tomar. Más allá de buscar culpables, de castigar a la gente, lo que tenemos que hacer es mejorar las falencias que se ha visto en el manejo de un paciente, ¿verdad? Aunque todo el personal de salud tenemos conocimientos que hay medidas de bioseguridad que tenemos que tener para el manejo de todos los pacientes en general. Los médicos no son personas de la población, como son médicos. Están agarrando las jeringas, están agarrando la sangre. Se pueden contagiar más fácilmente por el contacto con estos elementos de cualquier enfermedad. Ellos han estado más en riesgo. ¿Han jugado entonces con la vida de los médicos en estos centros? Depende de qué óptica lo ven. Por ejemplo, es que hay enfermedades que son de transmisión, podríamos decir nosotros, peligrosa. Por ejemplo, la hepatitis. Es una enfermedad que sí se transmite fácilmente. Doctor, usted sabe, una herida, contacto con la sangre. Por eso digo, por eso al personal de salud, cuando llevamos cursos de actualización en bioseguridad, ¿no?, nos enseñan o hemos aprendido, mejor dicho, que uno tiene que tener ciertas medidas de seguridad para el manejo de distintos tipos de pacientes, ¿no? Y lo que nosotros veíamos era que no se estaban tomando en cuenta ese tipo de medidas. ¿Se puso en peligro la vida de los médicos? La vida no sé, pero sí nosotros hemos hecho énfasis en el tema de que no se estaba haciendo un manejo adecuado ni del paciente, ni que el personal de salud y el personal no de salud estaba tomando las medidas respectivas sobre el tipo de paciente. Ministro, ¿cómo se enteró usted o cómo consiguió usted el diagnóstico de CUSI? Bueno, en la jerga popular dicen que era un secreto a voces. Estamos buscando el reporte de un medio de comunicación que ya el 2012 había hecho referencia de esto. Perdón. ¿No? Pero están buscando porque usted acuñó a un medio de comunicación del 2012 ¿o cómo fue la cosa? No. Sino que, bueno, como autoridades tenemos la obligación de conocer nosotros también muchas cosas. Pero, a ver, doctor, ¿le está usted queriendo echar la culpa a un medio de comunicación el año 2012? No. Le estoy diciendo que hay informaciones que si no son bien oficiales, pero era un secreto, digamos, un conocimiento casi general de algún grupo de la población, ¿no? Entonces, lo único que nosotros hemos hecho ha sido, pues reitero una vez más, ha sido hacer esto como una advertencia para que no tengamos problemas. No, doctor, usted lo que dijo es que CUSI tiene VIH. No, claro que sí. Pero usted lo aseguró, ese no es un secreto a voces, no es un rumor. Sí. Un rumor hay que confirmarlo, usted es autoridad del Estado y confirmó el VIH. Sí. Por eso le pregunto, ¿cómo usde consiguió el diagnóstico? ¿Lo que usted dio fue un rumor o qué? No, le estoy diciendo que ya había un rumor, que sí había un diagnóstico sobre un determinado paciente. Y yo como autoridad, pues tengo acceso a mucha información, ¿no? Ahora, también esa información tengo que mantenerlo yo en determinado, si vale el término, tengo que manejarlo, mejor dicho, con determinado cuidado. En otras palabras, te estoy diciendo, me reservo el derecho a no darte la fuente de información, digamos, en el tema de cómo tuve conocimiento de la enfermedad. ¿Le mandaron a usted a investigar qué tenía CUSI? No, en absoluto, no. Porque, a ver, CUSI cursaba un juicio hasta hace poco, se quejaba mucho de la dilación por el tema de su enfermedad. Alguna autoridad salió a decir en algún momento, ¿no?, ya se verá qué enfermedad tiene CUSI, y sale usted, el ministro, diciendo que tiene VIH. Por eso quedó la sensación de que alguien le mandó a usted a investigar. No tengo conocimiento de que alguien haya manifestado eso.
Bueno, pero me queda claro que alguien le pasó la información a usted. Eso me acaba de decir, que se va a reservar la fuente, por lo tanto alguien le pasó la información a usted. No necesariamente es que nos pasen la información, porque como autoridades nosotros podemos pedir reportes e información de lo que está sucediendo con distintos tipos o casos que se suceden en el país. O usted va a reservar la fuente y alguien le pasó la información, usted se entró a los archivos de la petrolera. Bueno, la primera, me pasaron la información a solicitud personal, a solicitud de una autoridad. ¿Usted solicitó saber qué tenía que usar? Sí. Y le pasaron la información. Sí. Ok. No hay todavía un proceso en su contra. Penal no lo hay, aunque dice Cusi que lo iba a poner, no sé en qué haber quedado eso. Pero sí, por lo menos, hay una denuncia ante el Colegio Médico. ¿Cuál cree que debería ser su sanción, ministro? Bueno, seguramente el Colegio Médico va a evaluar, pero no me tiene sin cuidado lo que pueda determinar el Colegio Médico. Porque hoy en día el credencial que nos da el Colegio Médico no es requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. El único requisito fundamental para ejercer la profesión es la matrícula profesional que otorga el Ministerio de Salud o el certificado de especialista que nos dan las sociedades. ¿Y usted es juez y parte? ¿Considera que debería quitarse usted la licencia de ejercer por lo que hizo, ministro? ¿Por qué? Porque he hecho yo una cosa que debería hacerlo en función de proteger a la población boliviana. Eso fue la única intencionalidad. ¿No se quitaría la licencia usted mismo? En absoluto, porque no tengo la conciencia intranquila, si vale el término, porque no fueron otros los motivos que me llevaron a hacer esta determinación. Pero no se olvide que violó Constitución Política del Estado, normas vigentes, ministro. No. Una cosa es que lo haga como médico, otra cosa es que lo haga como primera autoridad en el sector Por de eso, salud. Si yo hubiera sido el médico tratante, tal vez mi conducta no hubiera sido la misma. Porque el médico tratante sí tiene pues escúcheme, quiero especificarle esto, ¿no? De guardar en absoluta reserva el diagnóstico de su paciente. Pero en el caso específico dice, nuestra misma norma dice, que esto se debe hacer cuando se trata de proteger al resto de la población, porque se tiene la obligación de informar al personal de salud y a los familiares, ¿no?, sobre la gravedad de esta información, y no se lo hizo. Segundo, esta información tiene que ser dada por el personal de salud tratante y por el mismo paciente cuando va o está recibiendo la atención de otro personal de salud. Y esas cosas no se las hizo. Y por eso, eso fue lo que me motivó a decir. Claro, pero si usted hubiera tenido la información, ministro, hubiera reunido a los médicos tratantes, les hubiera dicho, cuidado, Cusi tiene VIH, ¿se lo dijeron? No. ¿Por qué no lo hicieron en los centros médicos? Pero usted lo hizo, sin ser médico tratante, que es peor aún. Lo peor aún es que como autoridad de Estado lo hizo públicamente. Y tercero, ministro, violó esas normas, la propia Constitución, la ley que protege a la gente del VIH. ¿Sí? Yo no puedo creer, señor ministro, que usted venga a decir me vale lo que un colegio médico me diga. Usted es médico y por lo tanto, mínimamente por ética, tiene reglamentos médicos que debería respetar, pues. No puede venir aquí a decir, el colegio médico me vale y como yo me doy el permiso de ejercer o no ejercer, voy a seguir ejerciendo. Pero a ver, tampoco he especificado lo que estás diciendo vos. No, pero acaba de decirlo, ministro. Vos me has dicho, ¿no?, el colegio médico te está haciendo un proceso. Bueno, es responsabilidad de ellos. No, usted dijo, prácticamente dijo que le vale el colegio médico. Pero por eso estoy diciendo, porque la opinión que pueda tener el colegio médico en función del ejercicio de la profesión no tiene una validez legal, es lo que he dicho. Porque lo que hoy en día a uno le acredita para ejercer la medicina es la matrícula profesional. ¿Y ética? Bueno, el tema ético está discutido. En el tema ético he reconocido un error, he pedido la disculpa del caso, ¿no? Me estoy sometiendo a un tema de un proceso jurídico, seguramente en el curso del desarrollo del proceso jurídico se tendrá que discutir, presentar pruebas, hacer una serie de análisis, consideraciones, etcétera, pero ese es un campo que yo no lo puedo manejar. Me estoy sometiendo a toda esa decisión. Y entonces serán las instancias respectivas las que determinen cuál fue el grado de vulneración de las normas. Ministro, o no normas. Usted podía avisar al personal médico, podía reunir a los familiares, porque se trata de una situación muy especial, lo entiendo.
Pero no podía decirlo a voz en cuello por a eso la ciudadanía. hemos reconocido un error. Errores se cometen. Lo más grave es no reconocer esos errores. Yo he reconocido que cometí un error. Se ha pedido disculpas por ese error. Y lo otro que está viniendo, ahora tengo que enfrentarlo. Me han amenazado con un proceso ético en el colegio médico. Vendrá por ahí, tendré que defenderme. Me han iniciado un proceso penal, tendré que defenderme. Y serán esas instancias las que determinen al final, evaluarán los argumentos y las causas y determinarán lo que se tiene que hacer. En el último minuto, ministro, mucha gente le ha pedido que renuncie. ¿Por qué no renunció? Porque primero yo tengo un compromiso con este proceso. Creo que entre comillas, si se cometió una falta, no fue una falta tan grave como para que sea motivo para suspender o para renunciar. Y yo renunciaría en casos específicos. Primero, si traicionaría mi proceso, renunciaría. Segundo, si estaría cometiendo actos de corrupción, renunciaría. Si estaría cometiendo actos irregulares en el ejercicio de mi cargo, renunciaría. Pero no si mató a alguien en vida. No creo, porque no he llegado a ese nivel. Ah, no mató a alguien en vida, doctor. No mató a alguien en vida. No. ¿Cómo cree que es visto una persona que sale a la calle y dice tengo VIH o tengo SIDA? Porque primero, hoy en día muchos pacientes que son portadores de esta enfermedad lo manifiestan a su entorno, a la sociedad, a su familia, tienen conocimiento. Porque ellos pueden. No, pero por eso le estoy diciendo, entonces no es también tan seco así como lo quieres plantear vos, ¿no? De que esto ha llegado a extremos, super extremos, ¿no? Yo digo, si hubiera cometido un homicidio, bueno, ya es un tema penado por ley, ¿verdad? Entonces dejaremos que la justicia determine los cargos o las sanciones que tienen que venir y lo asumiré por el error que he cometido. Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros, le agradezco. Bueno, yo no tanto, pero bueno, son temas gajes del oficio. No me agradece haberlo invitado hoy. La verdad que le debía una charla pendiente, ministro. Yo no soy quien para dar mi opinión sobre lo que pienso en este momento, voy a dejar que la población al final lo diga, pero bueno, eso fue terrible. Gracias, doctor, por venir, le agradezco. Bueno, lo único que yo quiero manifestar para finalizar con este capítulo, se ha pedido disculpas al magistrado Cusi. Tenemos todavía, creo, compromiso con él en el tema de garantizarle su seguridad médica de aquí para adelante, ¿no? Tenemos la obligación como Estado de seguir atendiendo sus dos principales enfermedades con nuestros programas nacionales que siguen a disposición para que se siga haciendo el tratamiento. Lo que nos interesa a nosotros es precautelar su vida, su salud, y si ya estará en función de él aceptar o no aceptar lo que venimos haciendo por él. Gracias, doctor. Me guardo mis reparos para luego. Bueno, para luego. Tema de conciencia. De ética, doctor. Y conciencia también. Vamos a la pausa, ya volvemos.